Mis muy estimados amigos, seguidores y patrocinantes, hoy estamos con un programa especial motivado por la muerte muy predicha, al parecer muy esperada, del Papa Bergoglio. Estamos aquí para hacer un programa para aportar nuestra, nuestras impresiones sobre este hecho y sobre lo que eventualmente podría pasar ya en los próximos días, porque se acaba de activar una máquina, como ustedes no se imaginan, en el Vaticano, una super máquina para organizar todo lo que se tenga que organizar. Primero para lo que sean los actos el acto de funeral, el funeral del Papa, su sepelio, y segundo, la organización del cónclave y la elección del Papa. Pero primero, en vista de que hoy hemos podido presenciar con gran asombro Un gran milagro. el gran milagro de que existen millones de vaticanistas en el mundo. Las redes sociales nos los acaban de... O sea, eso estaba oculto y gracias a las redes sociales descubrimos que existen millones de vaticanistas Por en el eso mundo. es un milagro porque el tema es tan fácil de Sí, manejar claro, ¿sabe? O sea, ese es tema al alcance de cualquiera. Un vaticanista, por favor, eso es muy fácil, cualquiera puede. Y justamente por esa razón, yo aquí tengo unas notas que voy a leer. Lo primero que quisiéramos justamente aclarar ante esta oleada monumental de vaticanistas saliendo hasta por debajo de las piedras, y todos quienes son expertos, bueno, lo primero que quisiéramos aclarar es que nosotros lamentamos decepcionarlos, pero nosotros no somos vaticanistas. En otras palabras, no somos expertos en asuntos del Vaticano, del papado, en asuntos de la curia, que es el gobierno del Estado Vaticano, en asuntos de las finanzas del Vaticano, más allá de lo que por varios años hemos estado estudiando sobre el tema, lo cual eventualmente nos convierte, si acaso, en investigadores. Pudiera ser estudiosos, pero yo investigadores. llamaría curiosos porque el tema es tan No, complejo. curiosos no. Perdóname, mucho trabajo que hemos tenido como para quedarnos en el nivel de menos curiosos. Si tú quieres No, considerarte no, un curioso. me O refiero a sea, que el tema es tan complejo sí, pero yo le he dedicado demasiadas horas de mi vida y yo, como para yo decir que soy un curioso. O sea, soy un investigador, algo sé, muchas cosas no las sé todavía, ¿verdad? Pero, en otras palabras, lo que sí jamás nos atreveríamos a decir o a hacernos pasar o hacerle creer a la gente que seamos unos expertos en el tema, o sea, como lo son los verdaderos vaticanistas, que son gente, les voy a explicar algo, para llegar a ser un verdadero vaticanista, primero hay que estar bien conectado. Yo diría que mm, nacer bien conectado con el Vaticano. Porque si tú no logras buenas conexiones y buenos contactos dentro del Vaticano, tú no vas a lograr nunca nada. Segundo, debes ser un experto en relaciones públicas para saber moverte en ese laberinto de intereses, relaciones y grupos que hay dentro del Vaticano. Porque el Vaticano no es algo monolítico, no es algo único, unificado bajo una sola fe. Ahí trabajan muchos intereses distintos y mm, debes saber manejarte con todos para poder extraer información de todos. Por lo tanto, debes ser una persona con una habilidad particular, pero además debes ser una persona reconocida por la gente del mismo Vaticano. En otras palabras, debes tener tu importancia y esa importancia tú la obtienes con los años. No existe un título de vaticanista que te otorgue alguna una universidad. universidad. Nace como una especialización periodística, pero a su vez se convierte después casi que en una disciplina.
aunque no formalmente reconocida, es una disciplina que requiere muchos años de estudio y muchos años de experiencia en relaciones con el Vaticano, pero sobre todo muchos años de estudio, sobre todo estudiar la historia del Vaticano, que es como decir, estudiar la historia del cristianismo, especialmente la historia del papado a partir de Pedro, por el porque mundo. la colina vaticana, que fue donde crucificaron y enterraron a Pedro, todavía existe. De hecho, Vaticano es el nombre de esa colina. Hoy en día esa colina se encuentra, digamos, cubierta, totalmente cubierta por la imponente Basílica de San Pedro, pero la colina sigue existiendo debajo de esa basílica y 4 o 5 niveles más abajo, hay que bajar bastante, ahí está, todavía ahí está la tumba de San Pedro, la cual arqueológicamente ha sido comprobada que todavía sigue estando allí. Eso ocurrió no hace mucho tiempo. Por lo tanto, no nos, no nos venderemos nunca como expertos ni del Vaticano, ni mucho menos vaticanistas, como ya veo que algunos lo están haciendo. Pero eso por lo visto que es, las redes sociales son la gran universidad capaz de graduar a todo el mundo en especialistas En minutos. en cuestión de minutos. Bueno, aclarado esto, quisiéramos también aclarar que a pesar de que yo nunca simpaticé, más bien yo siempre detesté al Papa Bergoglio, que yo lo llamaba el Papa Lumpen. A pesar de que siempre lo detesté, siempre lo adversé, como cristiano que soy, estoy en la obligación de rogarle a Dios que tenga misericordia y tenga piedad por su alma. Es lo que es mi deber como cristiano, independientemente de que en vida no lo pudiese ver. Eso es otra cosa. Las enseñanzas de Cristo justamente radican en eso. O sea, incluso tú tienes que pedir por las personas que no te agradan o tus enemigos o como quieras. Dios es el único que sabe la verdad, es el único que ve nuestros corazones y nuestras mentes. Ante el juicio de Dios que va a confrontar Bergoglio o el Papa Francisco, porque era el Papa, ¿ok? No, no hay mentira oculta ante todos vamos a confrontar ese juicio. Y ahí no hay mentira. Que Jesucristo, el Padre, el Hijo, conocen nuestros corazones. Entonces, que sea Dios el que emita el juicio, No, o no sea, nosotros. nosotros no debemos juzgar. Nosotros debemos pedir O sea, misericordia uno, y rezar por su alma. pero una de los mandamientos de Cristo, que obviamente no están entre los 10 mandamientos tradicionales, es no juzgues. No juzgues. Tú no estás aquí para Pues lo juzgar. vemos en el Evangelio, pero es que además del no juzgar, o sea, quien esté libre de pecado que lance la primera piedra, señores. Correcto. Entonces, eso tiene una explicación que más adelante vamos a ir abordando, ¿no? Pero Bergoglio, nos guste o no nos guste, era el Papa. Y claramente lo dice Ratzinger en algún momento, en algún escrito, no con relación a Bergoglio. En uno de los libros, si no me equivoco, de autobiográficos o de Peter Siebel, o sea, no recuerdo exactamente en dónde. No todos los papas son escogidos por el Espíritu Santo. Exacto. Y ya me acordé que el libro de su secretario, el último que se publicó de Monseñor George, ahí, Gainsborough. ahí sale, dentro de los comentarios, no todos los papas son seleccionados por el Espíritu Santo. Sí, Eso no significa que no sean papas. de eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos del cónclave, ¿no? Y cómo se maneja y los resultados que puede arrojar el cónclave. Vamos a Sí, tocar y con eso. relación a lo que tú dices, que no está escrito en los mandamientos, es importante recordar a todos los católicos que vamos a decir que los dos mandamientos matrices de donde se deriva el resto de los mandamientos son: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
de ahí derivan todos los demás. Entonces, está implícito, además de que está en el Evangelio, del no juzgar. Nosotros no somos jueces. Se repite muchas veces en el Evangelio eso. Bueno, yo acabo aquí de anotar San Malaquías, porque vamos a Uy, hablar también, vamos a tocar el tema profecía. de la profecía de San Malaquías, ¿sí? Porque eso está siempre, eso aflora siempre cada vez que muere un papa, especialmente ahora que se supone que ha muerto el último papa según la profecía de San Malaquías. Este era el último. ¿Será verdad? Bueno, pero vamos primero con el asunto político de la elección del papa. Pero antes de pasar a eso, más bien vamos a aclarar algo muy importante. Ustedes saben que yo me ocupo del poder. Ese es mi área de estudio. Y yo quisiera que todos tuviésemos muy claro que el rol del Papa en el Vaticano, el poder verdadero, eficaz del Papa en el Vaticano es muy reducido. Él tiene plena libertad como sumo pontífice, como vicario de Cristo, como pastor de millones de feligreses en el mundo, tiene libertad en eso, puede plantear iniciativas que muchas veces no me muevas Sí, la mesa, por favor, iniciativas que algunas veces se dan, otras veces no se dan y otras veces se dan a medias y el Papa no puede, sí, reclama internamente, pero no puede decir nada públicamente. Entonces, sin saberlo, cantidad de iniciativas que han planteado los papas a lo largo de los tiempos, es probable que muchas no hayan sido obedecidas o hayan sido saboteadas o simple y llanamente hayan sido, después de haber sido expuestas públicamente, hayan sido olvidadas para siempre. Cuidado, porque también el Vaticano ha reescrito la historia más de una vez. Cuidado. Eh, el Papa, con respecto al a lo que es el gobierno, porque el Papa se supone que es un jefe de Estado, el jefe de un Estado, el Estado Vaticano, que es una monarquía, es por lo tanto un príncipe, no un rey, pero un príncipe, el príncipe de la Iglesia, el Vaticano es una monarquía. Obviamente el Papa también se debería ocupar, se debe ocupar, en teoría se ocupa también de la parte de la administración, es la administración, se ocupa de la administración del Estado Vaticano y de la administración de todo el cuerpo de la Iglesia, lo cual es una tarea monumental que él obviamente delega en muchísima gente, porque es imposible. Y todos los asuntos del Vaticano, no solamente los asuntos administrativos, porque también los asuntos relacionados con la fe, la doctrina de la fe, o sea, el ocuparse de las misiones, en otras palabras, el ocuparse de las relaciones con los demás gobiernos, el ocuparse de las relaciones con las otras religiones, todo, es toda una montaña de trabajo de la cual físicamente el Papa no puede ocuparse, no se ocupa, ¿verdad? Pero es que además su injerencia, por ejemplo, en asuntos administrativos es mínima, es realmente mínima. Por lo tanto, el mando ejecutivo que él tiene sobre la curia, o sea, sobre el gobierno, sobre el Estado del Vaticano como Estado, es bastante escaso. sabes que te estoy escuchando y a mi mente viene, o sea, en el Vaticano, la estructura vaticana como Estado, por un lado, y por el otro, como, Ponte un eh, poquito más para acá porque estás como muy distanciada. como Y el micrófono, para que el, te recoja también mejor el micrófono. o sea, por un lado vemos el poder terrenal, ¿ok? Como Estado, y por otro vemos el poder celestial, ¿ok? Porque es la casa Sí. donde está Cristo. O sea, Se ve muy poco el celestial, ¿eh? Déjame. entonces me viene a la mente, escuchándote hablar de la parte del poder, las dos ciudades de San Agustín conviven Ah, sí. perfectamente en el Ah, cómo Vaticano. no. Vemos a las dos ciudades de San Agustín
porque hay gente que entrega su vida por Cristo y realmente son personas de fe, pero por otro lado vemos pues vemos la ciudad celestial y la ciudad terrenal. Y a su vez, pues si hablamos de San Agustín, automáticamente tenemos que pensar en Ticonio, Ticonio y el cuerpo bipartito de la iglesia Ticonio, que San Agustín estudió a Ticonio y desarrolla y a la... su vez, muchos siglos después, un sacerdote alemán llamado Joseph Ratzinger se ocupa de estudiar tanto a San Agustín y en sus estudios de San Agustín descubre a Ticonio. Y Ticonio y su tesis acerca del cuerpo bipartito de la iglesia. En otras palabras, en la iglesia tiene su lado luminoso, resplandeciente, y su lado oscuro, tenebroso. El cuerpo bipartito de la iglesia, que en determinado momento está llamado a manifestarse públicamente, que fue lo que pasó. Y de hecho, Giorgio Agamben, el filósofo italiano, se ocupa del caso. Yo hice un video sobre ese asunto. Como el material es muy delicado, es un video exclusivo para mis patrocinantes, pero ahí Giorgio Agamben analiza el caso de y la hay renuncia de Ratzinger, es el único que de la hace una... Sí, naturaleza, pero además algo muy importante, de la naturaleza escatológica de la renuncia de de la Ratzinger. renuncia de Ratzinger. Es una renuncia relacionada con el final de los tiempos. Por eso es importante y recomiendo ver este video porque lamentablemente el tema de la renuncia de Ratzinger, que es real, Ha sido manipulado, bueno, se volvió en el espectáculo, un espectáculo lamentable. barato, lo han ridiculizado porque lo que están haciendo es ridiculizar a Ratzinger. Ratzinger sí renunció, él mismo lo No, se ha dice. convertido en un negocio. Es exactamente Un un negocio. negocio, el decir, de hecho, Por ejemplo, toda esta serie de, y me van a disculpar que lo diga, me van a disculpar la falta de respeto, pero toda esta serie de imbéciles que hablan de la sede impedida, ¿verdad? Y que han difundido esta teoría de la sede impedida. Señores, eso simple y llanamente es un negocio que se han inventado a raíz de que la renuncia de Ratzinger, sin duda alguna, dejó muchas interrogantes, dejó muchos misterios, abrió muchos misterios. Eso sin duda alguna, pero así es la iglesia, ¿verdad? Y el único que ha tratado seriamente la cuestión es Agamben. con base en estudios ciertos, certeros, verdaderos, ha sido Giorgio Agamben, y cuando él plantea que la renuncia de Ratzinger fue de naturaleza escatológica. Y es cuestión de leer a Ratzinger sus escritos viejos, cuando era profesor, Pero ¿qué es lo que joven, hizo Agamben? que y te das cuenta que es totalmente coherente lo que él, o sea, toda, o sea, o sea, Ratzinger era completamente coherente lo que decía y lo que hacía. O sea, había una coherencia. Entonces, ¿qué pasa? Los mismos creadores de la sede impedida, Ratzinger no renunció, después comenzaron a decir que Sí, que Ratzinger, la renuncia de Ratzinger fue... bueno, no, después de que Bergoglio estaba muerto, que no querían decir nada. Después de que Ratzinger estaba muerto. No, que Bergoglio, ahorita que estuvo Pero hospitalizado. estás hablando con un tiempo verbal muy raro, como que después de, ahora que Bergoglio acaba de morir. No, antes de que muriera, cuando estaba en el hospital Ah, bueno, Bergoglio, entonces es antes de que muriera. antes de que muriera Bergoglio, que estaba mal, estaba hospitalizado, empezaron a decir que estaba muerto, que todo lo de las mejorías eran mentiras. Obviamente, cualquiera que conozca Pero eso es lo de menos. ese tipo de enfermedades, sabes que hay leves mejorías, lo Lo que de se llama menos no, desmoreno. aquí, Entonces, que cuando salió públicamente desde el hospital dijeron que era un doble. eso es lo de menos. Y Aquí entonces lo que... ahora, porque se les está acabando el discurso, se les está viendo la mentira. No, no se les en- está acabando Entonces, nada. ahora resulta ser que tras la muerte de Van a Bergoglio, seguir, van a bueno, seguir. ya está, el cónclave que viene no es válido porque la mayoría de estos Cardenales. son puestos por Bergoglio. Mentira, porque esa es otra mentira. Todos esos cardenales, o sea, la injerencia del Papa en la elección de los cardenales, se los digo desde ya, es mínima. Al cardenal se le permite elegir algunos cardenales, pero la inmensa mayoría de los cardenales que escogió Bergoglio
No los escogió él, señores. Entonces, Pero por favor, ¿qué pasa? Que este conclave no es válido, tendrían que sacar a todos los que no. mencionó. Entonces ya se van mareando a Pero la es que gente, mareando a la nada gente. más la historia que te inventan de que la renuncia no fue válida y que Ratzinger lo hizo a propósito para dar a entender de que él se encontraba Secuestrado, sí. secuestrado por el Vaticano y por lo tanto se plantea lo de la sede impedida. Toda esa historia que no tiene ni pies ni cabeza ni ningún tipo de base es intentó ser un gran negocio. Por cierto, un negocio que no resultó ser tan bueno, porque cuando ven las cifras de la venta de los libros que tratan el tema, Lo- el- ni siquiera esos libros resultaron no, ser un bestseller. O sea, se transformó en un espectáculo. Lo curioso es que no, no espectáculo no, o sea, un mal negocio, no, menos mal. Federico, es curioso que la persona que se dedica a desarrollar estas tesis viene del mundo, no tiene, No, 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 ya eso no me interesa, de tratar eso a fondo no me interesa. no, no, Nada más quiero es un denunciar. periodista que viene de su especialidad, viene del mundo militar, y entonces tú dices, bueno, pero ¿en dónde sacó Bueno, la eso no tiene nada. maestría? ¿Y cuál es el problema de que vengan del mundo Bueno, pero militar? entonces, Eso no es el problema. El problema es un negocio para la gente. Si tú tienes fe, si eres una persona de es un negocio fe. para él sacarle, para él aprovecharse de la buena fe de la gente. Exacto. ¿Ok? Y están destruyendo el nombre de Ratzinger, recuerdo No todo. están destruyendo nada, no van a lograr destruir nada, porque además esta maniobra resultó ser un fracaso. Señores, son cuatro gatos los Sí. que creen lo de la sede impedida, lo de la renuncia fingida de Ratzinger, el hecho de que Ratzinger estuvo secuestrado y no podía hablar, lo tenían secuestrado, no lo dejaban hablar. A lo mejor lo montan en una serie en Netflix. Sí, cuidado, un momento. Pero vamos a ir, Al grano. vamos a pasar al grano de lo que yo considero que es más importante aquí. Y es que ahora se plantea la sustitución, mejor dicho, la elección, no la elección de un nuevo papa. Y aquí es donde siempre, no solo en esta ocasión, en todas las ocasiones se desata todo un torneo de especulaciones, elucubraciones, en donde todo el mundo se siente con derecho a expresar su opinión, lo cual me parece muy bien, siempre y cuando no intentes hacer pasar tu opinión como la de un experto. Todo el mundo tiene derecho a opinar sobre quién podría ser el Papa o a expresar su preferencia por un candidato. Todo eso está perfectamente bien. Eso no tiene nada de malo, por favor. Pero que tú te hagas pasar por un experto y digas que el candidato que va a ganar o el candidato que tiene más oportunidades es este por esta razón y esta razón y esta razón, y te hagas pasar por un experto, eso es lo que yo encuentro no solo risible, sino ridículo. Así que vamos a la cuestión de las diferentes tendencias. Ujú. Ahora tiene otro monitor que nosotros no vemos, en donde ella tiene sus apuntes para ella poder intervenir. Ella va a intervenir, yo la voy a dejar hablar, tranquilos, la voy a dejar hablar. Más bien, de ahora en adelante, ahora viene el momento en el cual quizás menos hable, pero la introducción siempre la voy a hacer yo. Entonces, yo les voy a hablar rápidamente porque son dos notas cortas, o sea, no se asusten, son dos notitas cortas sobre cuáles son, según los vaticanistas realmente serios, que sí los hay, y no voy a decir quiénes son, porque no voy a revelar mi fuente, porque bastante trabajo que me ha llevado a mí, ¿verdad? Detectar quiénes son los vaticanistas verdaderamente serios Sí. para yo decir quiénes son. Ustedes quieren saber cuáles son los vaticanistas verdaderamente serios. Ustedes de verdad desean dedicarle años a la investigación de lo que ocurre en el Vaticano. Bueno, háganlo y descubran ustedes quiénes son los vaticanistas realmente serios. A mí me costó muchísimo. Sí, Muchas decepciones, ¿eh? sí, 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 Muchas sí, sí. decepciones. Por muchas decepciones. Y además nos dimos cuenta de que muchos vaticanistas están, Son ¿saben para qué? propagandistas. Propagandistas, déjame decirte, es el daño menor. Son para despistar, Ujú. son para despistarte.
De la son, realidad, de la verdad, son para alejarte, de la verdad. son para desviar tu investigación, Ujú. ¿entiendes? Están allí para eso, para desviar toda investigación sobre el Vaticano. Parece que ese es el rol histórico de una parte de los vaticanistas, despistar, desviar toda investigación seria que se quiera hacer sobre el Vaticano. Vamos a hablar de las tendencias que se están, digamos que, discutiendo en estos momentos, ¿no? A nivel de opinión pública, porque las discusiones de los que realmente cuentan sobre esas no podemos saber nada. ¿Cuáles son las tendencias? Nominalmente, nominalmente. La primera es la ofensiva conservadora de los Estados Unidos. Después, yo primero las leo Sí, y sí, tú sí, después sí. las comentas. La ofensiva conservadora de los Estados Unidos, que es la ofensiva, ni más ni menos que la ofensiva trumpiana, la ofensiva de los católicos que están con Trump para intervenir en la elección del nuevo Papa. Esa es la ofensiva, yo la llamo la ofensiva conservadora de los Estados Unidos, aunque habría que llamarla más bien la ofensiva trumpiana o de los Estados Unidos. Ahí Ujú. hay de todo. Recuerden que en el gobierno de Trump hay hay más de un católico. Vance, Mm. el vice es católico. El brillantísimo, ¿cómo se llama? El Marco Rubio, que es un genio. Nunca, o sea, nunca termina de impresionarme el genio de Marco Rubio. También es católico, pero hay otros más. Segunda tendencia de la cual se habla mucho es la ofensiva progresista de lo que ha sido llamado el sur global, que comprende sobre todo Suramérica, Suramérica, el terreno más importante para el catolicismo, sigue siendo Suramérica, es el continente con mucho más importante para el catolicismo. No se dejen engañar porque los Estados Unidos quieren hacer ver que el catolicismo de los Estados Unidos es el más importante. No, el, el continente más importante para el catolicismo a nivel mundial es Sudamérica. Y está esta tendencia progresista que incluye a Sudamérica, África, que está ganando cada vez más importancia, e incluso por ahí tenía unos cuantos candidatos papables, y Asia, porque Asia ha estado aflorando en los últimos tiempos, ¿entiendes? Incluso se habló de candidaturas por parte de un filipino por ahí, Sí. cosas así, ¿no? Bueno, esta es la segunda tendencia, que algunos la llaman la ofensiva progresista del sur global. Yo no la llamaría tanto la ofensiva progresista, sino la ofensiva del sur global como tal, porque el sur global no es solamente progresista, ahí hay de todo, ¿entienden? Y al parecer esta es la tendencia con la cual Bergoglio más simpatizaba y por la cual Bergoglio había más trabajado, pero no públicamente, no públicamente, dentro de la poca libertad que le dejaban a Bergoglio dentro del Vaticano. Tercera tendencia. La tercera tendencia es la ofensiva ya globalista, globalista con G mayúscula, que es la que se podría resumir en eso que se ha dado en llamar, o que se llama, porque es un nombre oficial, el capitalismo inclusivo, que en realidad es el capitalismo de las grandes, la entrada de las grandes finanzas, ¿verdad? Y de las grandes finanzas sionistas, porque ahí estaba Lady, ¿cómo se llama ella? Ay, no me sé el nombre, Rothschild. Bueno, la Lady Rothschild en el Vaticano, que es el capitalismo inclusivo, en otras palabras, la entrada del liberalismo al Vaticano para, yo diría que para simple y llanamente terminar de tomar todo el poder. Porque si ellos realmente se deciden a actuar, y ellos son globalistas, no son conservadores necesariamente, hay de todo allí también. Acuérdense de la pelea entre élites, pero para asuntos como lo del Vaticano, estas élites que andan peleadas en otras cosas, para un asunto tan importante como lo del Se Vaticano, une. se pueden unir y poner de acuerdo en una alianza
estratégica o táctica, como la quieran poner. Está esta tendencia que se ha definido como globalista, la del capitalismo inclusivo, que muchos la llaman la tendencia de Davos en el Vaticano, ¿verdad? Como para aclarar aún más en qué terreno, a cuál terreno nos estamos refiriendo. Y por último está una tendencia que es minoritaria, solo tendría éxito si el Espíritu Santo actúa de nuevo y logra imponerse milagrosamente, pero es muy difícil. Hay una minoría, hay una tendencia minoritaria que son los residuos de lo que dejó Ratzinger. Y, eh, y esta tendencia tenía como principal tesis la de ocuparse de los pequeños rebaños remanentes del capitalismo que aún sigue vivo, que aún sigue realmente activo, sin importar si está constituido por jóvenes o por viejos, y sin importar su ubicación, ya sea en Sudamérica, en Estados Unidos, donde sea. Ratzinger, acuérdense de la profecía de Ratzinger, Ratzinger quería concentrarse en salvar, porque Ratzinger, y esto lo dicen más de no solamente los investigadores, sino más de uno que incluso estaba en contra de Ratzinger, dice que ya Ratzinger había dado por imposible mantener los millones y miles y de millones de fieles de la Iglesia Católica. Eso ya era imposible porque la misma Iglesia Católica se había estado desmoronando poco a poco. Por lo tanto, la tarea urgente era la de por lo menos preservar los pequeños rebaños de verdaderos católicos que todavía quedaban en el mundo. Esa era, digamos que, la tesis que manejaba Ratzinger y sus seguidores. Esta es obviamente una tendencia minoritaria. Después hablaremos de San Malaquías. Ahora dejémosle la palabra a Aura Palermo. Bueno, yo voy a hablar desde el punto, Federico acaba de hacer una excelente exposición, desde el punto de vista de cómo se está manejando todo el tema iglesia, o sea, Vaticano, Iglesia Católica. Y si observamos, estamos manejándolo como partidos políticos, como una elección de Estado. No hay diferencia en la explicación que acaba de dar Federico del tema de las tendencias de versus lo que pasa en cualquier país, a la hora de unas elecciones, a la hora de su realidad, ¿ok? Donde vemos a los progresistas, donde vemos a los conservadores, donde Aunque el vemos, Vaticano es un pelín más complejo, ¿no? claro, pero para efectos de lo que yo quiero llegar, vemos la mundanización, o sea, de algo que debería ser totalmente espiritual. Entonces, ¿cuál es el problema? Nos concentramos siempre en atacar al Vaticano o a la curia o a los sacerdotes, pero vamos a hacer una visión hacia nosotros mismos, Una, visión hacia adentro. vamos a hacer una introspección. Eso no me venía la palabra, gracias. Aquí la fe está viviendo una crisis inédita. Por un lado vemos un resurgimiento, pero inédito, como había mucho tiempo que no pasaba del cristianismo, ¿no? Todos son más cristianos que Cristo, y acabas de Sí. decir, vemos El cristianismo de los neoliberales, liberales y neoliberales, eh, vemos los darwinistas sociales que ahora son cristianos y son católicos. claro, porque de hecho es que ahí vamos, las manipulaciones de los textos sagrados, la Biblia, cuando el primer boom de la eugenesia en Estados Unidos, se hubo toda una manipulación de las escrituras para hacer ver, de la escritura y de las predicaciones, para hacer ver que la palabra de Cristo estaba totalmente alineada a la eugenesia, al No, evolucionismo. no solo Cristo, sino que, Y bueno, ojo, y no solo los católicos, Juan Pablo católicos II, el campeón anticomunista, el mismo Ratzinger, que era liberal, liberal. toda esa sarta de mentiras que yo me he encargado de desmentir en mi No, y es que video. es cuestión de leerlos a ellos y ya lo van a ver. Entonces, ¿qué ocurre? A lo largo de la historia vemos cómo se manipulan. Y de la modernidad hacia acá,
Bueno, nos encontramos con todo un tema de manipulación increíble. No es nuevo, si revisamos los escritos, las Sí, epístolas de San pero Pablo. mantengamos en el presente. Exacto, pero o sea, si vemos las epístolas de San Pablo, por ejemplo, a los tiempos actuales, es increíble o sea, la Sí, actualidad que tienen las palabras de San Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Somos católicos. Ratzinger lo definía como paganos bautizados. Por eso Ratzinger se concentró en el no todos, es decir, el pequeño rebaño. El pequeño rebaño es el que se mantiene realmente con fe, es cristocéntrico, no es una espiritualidad sí. líquida, No es liberal ni es comunista. no. O sea, el centro de todo, el centro de la vida, el centro del mundo, el centro del hombre, es Cristo. El hombre salva al hombre. El hombre es el verbo hecho carne, ¿ok? Ese es el hombre que Dios nos los manda. Ya en esos tiempos el mundo estaba podrido completamente, nos los manda para No ha cambiado nada y no ha cambiado no, nada. se ha ido pudriendo cada vez más, pero es impresionante lo poderoso que estaba. Cristo viene a traernos un mensaje, ¿verdad? De salvación. El verbo se hizo carne, venció la muerte, es un hecho, no es un mito como en otras religiones. Cristo está vivo. Entonces, ¿qué pasa? Si dentro de nosotros no hay fe, o sea, para Cristo no importan los números y las estadísticas del Vaticano, y son más, hay cada día más bautizados en Latinoamérica, porque ahorita hay todo un boom del retorno del catolicismo. Señores, si no hay fe, simplemente No, sí son hay fe en el liberalismo, hay fe en el Dios mercado, hay fe en las fuerzas del mercado, hay credulones, fe como en, los llamaba hay Bife. fe en la reducción del Estado a su mínima expresión, hay fe en el desmantelamiento de todo el Estado Hay fe en social, Trump. de todo el Estado social de bienestar. Lo de Trump es lo de menos. Hay fe en que los trabajadores de que se quejan. ¿Tú qué quieres? ¿500 € de sueldo mensual o ningún sueldo? Porque es el razonamiento de los liberales católicos. ¿Tú qué prefieres? ¿Pagar el kilo de tomates a 5 € o que no haya tomate? Porque ese es el razonamiento permanente de los liberales que a su vez, mientras te dicen eso, pero bueno, 500 € mensuales es mejor que Claro, nada. Mientras te dicen eso, se declaran fervorosos católicos. sí, no, y voy a ir un punto más allá. Tú me estás hablando de que en Estados Unidos, en el actual gobierno, vemos al vicepresidente, vemos a secretario de Estado católico. ¿Acaso no hay una pequeña contradicción en definirse católico y ¿Mm? estar masacrando a personas inocentes? No, vamos a ser más precisos. Todos los católicos que están alrededor de Trump, sea dentro de su equipo de gobierno, sea como militantes, sea como votantes de Trump, la mayoría son sionistas, son católicos sionistas y por lo tanto son católicos que se han ido protestantizando e incluso en algunos casos se han ido judaizando. Ahí es donde entro cuando yo te digo que San Pablo está más Se vigente han que ido nunca. judaizando. En otras palabras, católicos apoyando al régimen criminal sionista. No confundir con el judaísmo. Por eso, Muy por importante. eso estoy haciendo El, referencia a San Pablo, ¿eh? sí, por eso. Porque el principal enemigo, y ya San Pablo lo mencionaba, lo comentaba, el principal enemigo, obviamente no hablaba del sionismo San Pablo, pero hablaba De las tendencias en el judaísmo. sí, de las tendencias del judaísmo que siempre han existido, porque el judaísmo siempre ha sido un archipiélago. ¿Qué sucede? Cuidado, porque el principal enemigo del verdadero judaísmo Es el judaísmo. es el sionismo. Es el sionismo. Mucho cuidado con eso. Entonces, el católico que se declara sionista, en realidad se está declarando un católico enemigo De Cristo. de los judíos, por favor.
llévame. Yo estoy llevando un hilo. No enemigo de Cristo, enemigo de los judíos. En otras palabras, ellos que son los primeros en denunciar que tu discurso es antisemita, son ellos que sin darse cuenta, al ser católicos, que apuestan por el sionismo y apoyan a Israel, están cayendo en el más profundo y verdadero de los antisemitismos. Señores, porque el, el judío verdadero, el verdadero judío, considera la existencia del Estado de Israel, y no les estoy mintiendo, investiguen, considera la existencia del Estado de Israel una blasfemia. Considera que el retorno en masa de los judíos al Estado de Israel sin haber sido ordenado por Dios es una blasfemia. Considera que la reconstrucción del tercer templo, sin que esa haya sido ordenada por Dios, porque fue Dios el que permitió la destrucción del tercer templo, y Él es el único que puede, de una forma u otra, reconstruirlo. Bueno, para muchos judíos, esa intención de querer reconstruir el tercer templo, ¿verdad? Forzando la voluntad divina o desobedeciendo la voluntad divina, eso es blasfemo. ¿Dónde ponemos a esos judíos? Alguien habla de estos judíos que no son cuatro Y son gatos perseguidos. y son perseguidos. De la misma forma que son perseguidos los cristianos que se mantienen cristocéntricos. Entonces, cuidado con esto, y quiero hacer esta aclaratoria, porque yo sí defiendo al judaísmo, al verdadero, no al sionismo, que es un invento del imperio atlantista, del imperio angloamericano. Es un invento de las altas finanzas internacionales, comenzando por las finanzas dominadas por la familia Rothschild y sus socios. Porque el Estado de Israel no es otra cosa que una creación de la banca Rothschild. Y si no me creen, una vez más, estudiense la historia de cómo se gestó el sionismo, cómo se creó el movimiento sionista, cómo se gestó todo lo necesario para la creación del Estado de Israel. Estudiense la Declaración Balfour y si quieren de verdad enterarse con documentación totalmente válida, oficial, documentación oficial, porque la documentación Balfour es oficial. Señores, suscríbanse a mi canal y váyanse a la serie que se llama La Guerra del Templo, y en esa serie 25 videos que tratan sobre la historia, la actualidad, los conflictos sin fin y el futuro del Medio Oriente. 25 videos, ahí van a encontrar la verdadera historia de lo que es el sionismo y de lo que es el Estado de Israel, con documentación histórica. Y van a encontrar los planes sionistas americanos que condenan al Medio Oriente a un caos permanente, a un conflicto permanente, señores. Bueno, disculpen este paréntesis. Seguimos. Entonces, estamos hablando, ya Ratzinger en 1958 hablaba de los paganos bautizados. O sea, el bautismo, la confirmación, el matrimonio por la iglesia, los sacramentos, ya no tienen un sentido espiritual, son actos sociales. Entonces, los números no cuentan. Para Cristo, los números no cuentan. Para los verdaderos hombres de fe, los números no cuentan. Cuentan es el amor y el cumplimiento de los mandamientos de Cristo. Y de los mandamientos de Cristo, ¿cuál es el principal mandamiento? El amor, el amor. Pero vamos a tratar de regresar al tema Claro, pero candente. es que esto es importante, Ok. Federico, porque la gente está manejando esto como un partido político. Yo te invito a que tú hagas unas tertulias, tú, ¿verdad?
en donde expliques con más calma y con más Ok, profundidad todo entonces eso. para cerrar el tema, lo que quiero dejar claro es que para mí, primero, el americanismo, que fue ya condenado como una herejía, viene y lo denuncia Ratzinger, está detrás de la construcción de nuevos católicos, y ya lo vemos claramente con esto de los cristianos sionistas, ¿verdad? Porque ya vemos, mientras más unidos estemos, los cristianos y los judíos, o sea, toda una campaña. Eh, yo siento que en esta elección papal Ajá. no hay fe. Es decir, cuando tú ves los favoritos, No, yo creo que hay una lucha hay a una lucha puñal, puñal, pero lo que tú dices, o sea, en esta guerra va a haber una unión. Personalmente, esta es mi opinión personal, ajá, ajá, no hay tres tendencias, ok, solamente hay dos ok, tendencias. La globalista, que incluye izquierdas y derechas, porque cuidado, claro, siempre excluye las dos, que ahí están incluidos el capitalismo inclusivo, que es la finanza, que es lo que tiene el control de ambas. que es la que controla todo. Sí, para mí, entonces está esa tendencia, que es la mundana, y hay una tendencia que ahí entran los conservadores, y les recuerdo, Ratzinger señalaba que para la Iglesia Católica, o sea, para la Iglesia, el marxismo era un enemigo visible, ¿ok? Había que estar atentos, estamos Claro, hablando, claro. que deberíamos Que estar, tenía la ventaja de ser visible. exactamente, era visible. En cambio, nos manda a estar muy alertas de aquellos que se hacen ver Se hacen pasar. por nuestros aliados, pero en realidad son nuestros enemigos. Recordemos que el demonio es el gran engañador. Entonces, vemos a muchos sacerdotes conservadores, dominantes, que defienden la santa doctrina cristiana, pero no han dicho ni una palabra con relación a lo que debería ser la reacción de una iglesia cristiana ante el sufrimiento de los pueblos, llámese Gaza, llámese África, llámese Latinoamérica, Llámese el Líbano, donde hay tantos cristianos. llámese el caso, el tema de Llámese Siria, donde están matando cristianos en Siria. Ucrania, Ucrania, Llámese África, donde están matando cantidad de cristianos todos los la días. persecución Y cristiana en nadie sabe Ucrania, nada de eso. ¿no? Y la persecución cristiana en Ucrania, el caso de los migrantes, esos son los temas. Pero no, o sea, estamos observando una iglesia conservadora de la santa doctrina, que en lo que en realidad es defensora de la idolatría americana. Recuerden que la gran meta es llegar a tener el En donde el control. verdadero Mesías es el Mesías anaranjado. Exactamente. El que va a salvar al mundo Es él. es, es Cristo. Mira, ven aquí un momentico. Katiuska, ven, Ven tenemos una aquí. invitada. ¿Eh? ¿Eh? Tenemos una invitada de honor. Creo que a lo mejor, si tienes alguna opinión que decir al respecto, ¿Tú qué eh, opinas? no sé, estamos aquí listos para escucharte. O sea, lo que quieras decir. Ella dice, Ella es lo que está realmente supervisando lo que estamos diciendo. No vaya a ser que digamos algo impropio. sí, 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 sí. donde se acaba de montar me provoca una ligera angustia. Espero que se baje lo antes posible. Ella tiene prohibido montarse en el escritorio y está aprovechando que estamos haciendo. Está lleno de equipos electrónicos. No, 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 por favor, deténla. Por favor. Ella está aprovechando que estamos haciendo el programa. Ven, mi amor. Ven. Gracias a Dios, se bajó de la mesa. Ella tenía que aparecer en el programa para que ustedes la conocieran. Bueno, ella Bueno, es Katiuska. espero que no esté trabajando para la CIA. Un agente infiltrado saboteándonos. Ya yo creo en todo. Sí, 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 sí. Bueno, Bueno, entonces, entonces se me perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Ratzinger
denunció abiertamente que Estados Unidos estaba detrás de la construcción de una nueva iglesia católica. O sea, no se sorprendan, y es mi proyección de quién va a ser el próximo papa, es un papa que puede ser directamente americano, o, Mándate un lance. no, O no, como se hace en el hipismo, tres favoritos, primer favorito, segundo favorito, tercer favorito, como se hace en las carreras de o caballo. sea, yo pienso, o sea, por el entorno, por la tendencia escatológica, no tendencia política, vamos a ver a un papa que va a engañar, un gran engañador de la santa doctrina, pero en ¿Qué realidad no lo va podría a ser, hacer. por ejemplo? Eh, y pienso que puede ser un papa americano, sería el primer papa en la historia Por americana. ejemplo, Burke, Burke creo que se ¿cómo se llama. llama él? El nombre de él. El cardenal Raymond Leo Burke. Raymond Leo Burke, Sí, con K, ¿no? sí, él es americano, americano, ¿ok? Ah, bueno, imagínate tú, Sería el primer papa en la eso historia sería americano, sería el sueño, ideal porque para la administración Trump. exactamente, por lo veo desde ese punto de vista como parte del gran Ah, engaño. ok. Pero puede ser él, pero no importa. Lo que yo veo es que va a ser un papa americanamente pragmático. Bergoglio fue un papa americanamente Y eso, pragmático del lado progresista. Ahora lo vamos mira, a ver del lado contrario y posiblemente. eso, y esos cardenales africanos, Sara y el otro, ¿cómo se llama? El otro, no, el otro. Busca el nombre del otro. Ay, se me olvidó, Dios mío, tanto que le he mencionado. Eh, ya que no me viene el nombre en este momento. Sara está dentro de la Pon línea ahí, de. cardenales africanos. Cardenales africanos. Yo lo tengo como papá desde hace Bueno, tiempo. cardenales africanos papables. Pon. A ver si sirve para algo alguna vez Ay, Google. son. Tucson. Sí, de hecho, Entonces tenemos a Sara y Tucson, que son africanos. y tenemos las dos corrientes, las dos corrientes. ¿Sí? Turkson es globalista, Foro de Davos Ah, claro que sí, fue el claro que sí. preferido, ¿ok? Y por otro lado, Era un primer favorito de del hecho, se foro del hizo lago. campaña en Ah, la elección para Ratzinger, cuando justamente el 19 de abril del 2005, ¿no? Fue electo Ratzinger. Fíjate, Bergoglio muere el 21 de abril. Pero se hizo en Roma una campaña a favor de él. de Tucson. Sí, sí, anónima, ¿no? En las calles de Roma, todo. Él es el que ha estado presente en todos los organismos ¿Cómo es su internacionales. nombre? Peter, Peter Tucson. ¿ok? Ese vamos a decir que es el ¿Y del él, cómo es lado, el nombre de Sara? eh, Bueno, no, ahí, Cardenal Sara. y vemos a Sara, Nombre completo, para tener el nombre Robert, completo. Robert Sara. Que ese más bien es conservador. en teoría es conservador, personalmente, y él es uno de los Acércate de favoritos, nuevo. él es uno de los favoritos de la parte conservador. Tengo mis reservas, mantengo mis reservas. Ok. Mantengo mis reservas porque yo, como cristiana, y esto es una opinión como cristiana, y leyendo Cristo, leyendo la Biblia, te das cuenta, incluso a Juan Pablo II o a Ratzinger, pero vamos a hablar de Cristo. Cristo no acepta las tibiezas. Y en un mundo donde estamos viendo tanto horror, mm, que una iglesia sea tibia, Tan tibia como la que fue la por de. un lado la de Bergoglio y por otro lado la de los conservadores que cuidan la santa doctrina. Por lo menos Bergoglio tuvo la gentileza de estar, así sea, llamaba a la Todos los comunidad, días. llamaba todos los días a la iglesia en Gaza, hablaba con ellos, nombró a los cristianos No te pongas la mano asesinados. tanto delante de la cara porque interfiere con el sonido. Eh, Tengo un poco de alergia por la gata.
llamaba, ¿sabes? Estuvo ahí, pero para los cristianos todos somos hermanos. En Gaza hay una comunidad de cristianos, de hecho se está dando un ecumenismo Muy de, interesante. escatológico, De y final de ese los tiempos. es el verdadero, porque ahí no hay una religión, hay una hermandad. O sea, hay un apoyo mutuo, no hay una división religiosa y todos se ayudan entre todos. ¿Ok? Entonces, pero cuando tú ves los conservadores que en teoría defienden la santa doctrina, un silencio, digo, pero si están matando seres humanos inocentes, niños. No, bueno, no me hables Entonces, del... para mí hay cosas que no me gustan, más todo el tema, como diría, o sea, el pasticho con las declaraciones, el tema del libro de Ratzinger, que se hizo el No, bueno, prólogo, que eso es no. otro tema. Entonces, hay cosas que no me gustan Ok, personalmente. Entonces, estamos hablando siempre de Sara. de Sara. Entonces, yo lo que es la línea, lo que se define como la línea conservadora, para mí es parte de lo mismo. ¿Y algún otro candidato? De la línea conservadora, No, no. no, no, de cualquier línea. Mira, dentro de los favoritos está Parolín, Supi. Parolín, que los venezolanos, nosotros los venezolanos sabemos, conocemos bien a Parolín. ¿Cómo es el nombre de él? Pietro Parolín. Pietro Parolín, porque él fue nuncio apostólico en Caracas. Fíjate, de No hecho, sé si se fíjate, acuerdan. fíjate que están los favoritos, ¿no? Este no sé quién es. No es ni, por cierto, ese titular da vergüenza. Bueno, es Globovisión. Agrovisión. Pietro Parolin, el cardenal italiano cercano a Venezuela. ¿Pero cuál cercano a Venezuela, señores? Porque estuvo allá. Ay, sí, porque estuvo como un nuncio apostólico. Bueno, mejor no digo a qué está cercano Parolín. Sí, yo sé a qué está cercano Parolín. Y en Venezuela los hay, ¿no? De esos. Los hay muchos en Italia y en Venezuela también los hay. Yo sé a qué grupo está muy cercano Parolín. Y el otro, Suppi, ¿no? Está Supi. No Bueno, Suppi veo. es, para mí, me van a Dios disculpar, mío. Mateo Suppi, Mateo Suppi es el cuadrúpedo, yo lo llamo. ¿Por qué yo lo llamo el cuadrúpedo? Disculpas de la gata. Pero Yo el tiro se fue. le pido disculpas a la gata, espero que no se me ofenda. A Suppi yo lo llamo el cuadrúpedo porque es el más arrastrado de todos. Ese sí es verdad que siempre anda a cuatro patas y con la lengua afuera. Mejor no digo qué es lo que hace con la lengua, pero Mateo Suppi sería lo peor de lo peor de lo peor. Y Parolín igual. Ahí sí O yo, sea, entre Parolín y Supi. pero en Suppi, ahí sí es que yo les digo, los dos les vamos a decir a ustedes, señores, el apocalipsis comienza. El final de los tiempos Para mí, en pleno. o sea, a mí hay uno que me gusta, a mí personalmente. Dilo, En el fondo deseo que no sea papa, pobrecito. porque está entre los papables, no está dentro de los favoritos. Deseo que no sea papa, porque perdería su labor y su labor es muy Claro, importante, su ¿no? labor es más importante. Que es el cardenal Salva en Medio Oriente. Terminaría atrapado Sí, en la jaula de oro del Vaticano. Mejor dicho, exactamente. la jaula del Vaticano no es una jaula de oro, señores. El que conozca el Vaticano sabe que el Vaticano es una jaula de oro con piedras preciosas Para en mí, todos para lados. mí el Espíritu Santo va a estar ausente en este cónclave. No, ¿cómo puedes saber tú eso? Ahí sí de verdad que Por los candidatos, por los candidatos. Pienso que nunca le pongas límites a la no, providencia divina. es que justamente pensando en la providencia divina y pensando en que estamos en tiempos escatológicos, y el signo más escatológico que vamos a encontrar no son las guerras, no son las hambrunas, sino es la ausencia de fe, es la ausencia de fe. ¿Ok? Lo O la dice transformación de la fe en otra cosa. Entonces, en la línea escatológica, ya la intervención, Avisamos, línea escatológica significa, porque no lo hemos aclarado, siempre hay que acláralo. aclararlo. Escatológico significa final de los tiempos. Cuando estamos hablando de tiempos escatológicos, estamos hablando de final de los tiempos finales, no del mundo.
No es No, el final del mundo, es el final de los tiempos, de estos de tiempos estos actuales, tiempos. de este ciclo histórico, de este gran ciclo histórico. Final de los tiempos. Eso es lo que significa tiempos escatológicos. Y cualquier cosa que se defina como escatológica es algo que relacionado con los eventos que van a comenzar a desarrollarse una vez bueno, una vez no, ya, ya que hemos entrado desde hace tiempo en lo que es la etapa del fin del mundo, que en la Biblia es la etapa apocalíptica, solo que en la Biblia la Apocalipsis narra lo que es el final del final, ya los tiempos finales de lo que es un largo tiempo final que comenzó, señores, el final de los tiempos escatológicos comenzaron un Viernes Santo con el juicio que le hicieron, el juicio que le hizo Poncio Pilato, con la pena capital sin sentencia y sin condena que recibió, y con la crucifixión, y por último, el domingo, La con la resurrección. resurrección. Jesús viene a inaugurar en la tierra los tiempos finales. A partir de ese momento comienza una cuenta regresiva que da inicio al periodo final escatológico de este gran ciclo histórico Que no sabemos cuándo va a ser, que no sabemos pero cuándo va a tenemos que ser. estar preparados. De hecho, para un cristiano está prohibido tratar de calcular Es cuál que va a no se ser ese puede, eso es momento, imposible. pero es que de verdad no es que hace falta prohibirlo, es bien difícil anticiparlo. Yo de todas maneras voy a cometer ese pecado y yo les voy a decir para este humilde servidor, todo va a ocurrir, incluyendo el conflicto final, ¿verdad? Todo va a ocurrir antes de la fatídica fecha del año 2030. 2003. Mira, yo Pero ya que no. estamos en este tema y ya que hemos hablado ya de todos los candidatos, a no ser que tengas un candidato más, No, bueno, pero es que lo que yo quiero decir y no es un tema nuevo, ya de, cuando es lo que lo digo, Ratzinger ya había denunciado, lo estamos viendo, los partidos de izquierda de Cristo, los partidos de izquierda de derecha de Cristo, tanto izquierdas como derechas son lo mismo, los dos están totalmente bajo el dominio del ya no poder financiero, existen. bueno, pero La izquierda y la derecha ya no o el existen. progresismo y los conservadores, todos están bajo como te dije, hay solamente dos líneas, la cristiana, la cristocéntrica, que es No. no todos, y la globalista. Dentro de la globalista vamos a encontrar los americanamente pragmáticos, yo los defino así. ¿Por qué? Porque puede ser Bergoglio era americanamente pragmático, No, Bergoglio era totalmente pragmático. siguiendo la tendencia, 100% pragmático y siguiendo la oportunista. tendencia de Biden, vamos a hablar en términos y la línea conservadora es americanamente pragmática, trompista. O sea, pero es americanamente pragmático. Recuérdese lo que decía Pasolini de la homologación y de ese tema, ¿no? Entonces, mira, Federico, yo siento que Ratzinger lo denunció, además denunció, y me permito leer esto, ya casi que para cerrar mi parte, ¿no? Ok, pero, Es muy rápido, es un párrafo, ok, cuidado que tienes que, ok, bueno, que es muy rápido. lee. Según las estadísticas de afiliación religiosa, la vieja Europa todavía es un continente casi exclusivamente cristiano. Sin embargo, probablemente no habrá otro caso donde todo el mundo, creo que es la CIA que está interfiriendo, Ajá. ya va que me produce Busca el aquí. artículo de nuevo. Sin embargo, probablemente no habrá otro caso donde todo el mundo sabe que las estadísticas son engañosas. Esta Europa, por nombre cristiana, se convirtió desde hace... Chiquita, muévete. Ven, ya va que me taparon Agárrala, Ven, mamá. agárrala.
No le gusta que la agarren. Eso de verdad que sí no le gusta, mira. Nos quiere mucho, pero que la agarren es No le gusta algo que la que carguen. no le gusta que la carguen, definitivamente. Yo creo que Ratzinger hizo su aparición aquí con el Ok. gato. Estaba que hizo un desastre en la computadora. Sí, se Este, pone a caminar sobre el teclado. sí, es que no me dejaba leer. Ok, disculpen. Según las estadísticas de afiliación religiosa, la vieja Europa todavía es un continente casi exclusivamente cristiano. Sin embargo, probablemente no habrá otro caso donde todo el mundo sabe que las estadísticas son engañosas. Esta Europa, por nombre cristiana, se convirtió desde hace unos 400 años en la cuna del nuevo paganismo, que crece inexorablemente en el corazón de la iglesia y que amenaza con socavarla desde adentro. El fenómeno de la iglesia de los tiempos modernos es determinado esencialmente por el hecho de que de una manera completamente nueva llegó a ser una iglesia de paganos, un proceso que va aumentando siempre más. No como antes, una iglesia desde los paganos que se hicieron cristianos, sino una iglesia de paganos que todavía se llaman cristianos, pero que en realidad se hicieron paganos. Hoy en día el paganismo está en la misma iglesia y justamente esto es lo distintivo tanto de la iglesia de nuestros días como también del paganismo nuevo, que se trata de un paganismo en la iglesia y de una iglesia en cuyo corazón vive el paganismo. Por lo tanto, en el caso normal, el hombre de hoy puede suponer una falta de fe de su prójimo. ¿Cuándo dijo eso Ratzinger? 1958. Los, 1958. Bueno, todavía era un profesor. cuando, Un fíjese que profesor. lo que es antes de la Profesor, un profecía, profesor de teología. esto es antes de las Y famosas es profecías, anterior a la famosa que profecía. son de unas radiodifusiones del 68-69. Sí. O sea, fíjense Entonces, 10 años antes. entonces, yo creo Ok, que pero regresemos, yo por favor, comparto esta visión ok. al cóncavo. Sí, Al pero cóncavo. llévamela a la actualidad, por favor. Después tú haces tus programas, No, haces lo que tu, quiero tu... decir es que mi visión, y O sea, esto esto es una cosa que más bien merece un programa aparte, un programa especial, donde tú puedes profundizar eso. personalmente, no, si no hay fe, Acércate. si no hay fe, ¿cómo puede actuar, verdad, el Espíritu Santo? Y más en un mundo sin fe. La Pero iglesia eso, ya lo sabemos. Ahora, yo insisto. va a ser un papa americanamente pragmático, ya Ok, sea ok, conservador o ok, ya sea progresista. ok, Esa es mi proyección. ok. Bueno, yo para concluir, porque ya vamos a concluir, ya pasamos de la hora, además la gata posiblemente esté planificando un nuevo ataque Sí, está en la puerta. de saboteo. Ay, 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 si vieran la cara. Bueno, solamente para tocar el tema, porque todo el mundo lo toca, bueno, vamos a tocarlo también nosotros. San Malaquías. Mm, Según San Malaquías, Bergoglio, Papa Francisco, fue el último papa, que ha debido llamarse entonces Pedro II o Pedro Romano. Yo no tengo una opinión formada sobre la profecía de San Malaquías, porque sinceramente no la he estudiado, la he ojeado así por encima, ¿no? Pero supuestamente, si la profecía de San Malaquías es certera, con Bergoglio murió el último papa, y según San Malaquías, lo que ahora viene es el comienzo de las grandes tribulaciones, de las grandísimas tribulaciones catastróficas que van a llevar a la destrucción de Roma. Aunque no queda claro en San Malaquías si se refiere a el Vaticano, o sea, Roma como sede mm, de la cristiandad, o a toda la ciudad. Yo creo que se refiere a Roma como a la Roma Vaticana, o sea, la sede, sí. al núcleo que es la sede, al núcleo, digamos, territorialmente delimitado, que es la sede de la cristiandad, Ujú. ¿no?
Pero vamos a ver qué pasa. Yo, de todas maneras, en muchísimos videos, ya yo les he explicado, hay uno que directamente lo digo. Señores, ya el apocalipsis comenzó. O sea, poco a poco, no estamos todavía en la fase más fuerte, porque todavía no ha comenzado el gran conflicto global, ¿no? Que es la etapa ya final, el comienzo del verdadero fin, ¿verdad? Pero ya el conflicto está a las puertas, las tribulaciones han comenzado, no tanto este año, pero a partir del próximo año ya me he cansado de avisarles, señores. De todas maneras, aprovechemos este año para prepararnos para materialmente para nuestra supervivencia, tratando de formar comunidades de supervivencia y sobre todo preparémonos espiritualmente. espiritualmente, espiritualmente, para poder enfrentar, para poder enfrentar el horror que vamos a tener que vivir, Sí, porque va a ser realmente algo difícil. Es algo difícil de explicar y va a ser algo difícil de vivir de o de vivir sobrevivir, mejor y de dicho. soportar y también de sobrevivir. Así que preparémonos desde todo punto de vista. Preparemos nuestras casas, preparemos una pequeña comunidad. Si no es con los vecinos, preparémosla con los amigos, con los familiares, ¿verdad? Si uno no tiene la suerte de contar con buenos vecinos, puede hacerlo con los amigos, puede hacerlo con los familiares, en muchas formas, ¿verdad? Pero también preparémonos nosotros, preparémonos espiritualmente para tener la entereza, la fuerza, la serenidad para poder enfrentar esto que viene, que se nos viene. Porque la guerra no va a asumir la forma que muchos piensan, señores. Cuidado, ya yo lo he dicho, cuál va a ser la muy posible forma en la cual se va a expresar la primera guerra global. Y se trata de destrucción masiva. Bueno, yo sinceramente, yo en lo particular apuesto por el Espíritu Santo de nuevo, porque actúe de nuevo, de alguna manera, aunque sea eligiendo a alguien totalmente inesperado. No, como ya dije antes, no le pongamos límites a la providencia divina, que después ese papa no va a poder hacer. Personalmente, y voy y me vuelvo a apoyar en Ratzinger, el resurgir, que una rama esté seca, ¿verdad? Como es el caso de Occidente, todo lo que se entiende como el paraguas atlantista, eso es Occidente. Esa rama está seca, pero eso no significa que las raíces del árbol estén secas. Ratzinger hablaba ya en los años 80 del renacimiento de la fe y un resurgimiento con mucha fuerza en el este de Europa, y no solo Ratzinger, también Fulton Sheen. Siempre vieron a En Rusia, Rusia, y estamos ya hablando, iba a decir, en Rusia, es Rusia, la tercera Roma, donde veían un resurgimiento de la fe, y fíjense que se ha dado, estamos hablando de los años 80, está en una entrevista que le hacen al cardenal Ratzinger, pero Fulton Sheen también lo dice, y señalaba que África era Ratzinger, el pulmón espiritual del mundo. El mundo no es Occidente. O sea, el catolicismo, no, el mundo ya no es Occidente, señores, pero hace rato, señores. entonces nos han querido meter en la cabeza que el único cristianismo válido es el atlantista, Justamente el que ya está muerto. que a su vez no es cristiano, es anticristiano,
Porque desde 1912 Ratzinger señala, ojo, 1912. 1912, Ratzinger dice que Estados Unidos, pero en realidad es antes, es desde la Constitución de Estados Unidos, porque la pregunta es sobre qué Dios habla Se refiere a la se Constitución. refiere, dato interesante, ellos siempre han estado alejados de Roma, Estados Unidos tuvo una fundación oculta, ocultista, ¿ok? que no es la que nos han dado a conocer. Exactamente. Entonces, se ha dado una empresa para para la construcción de nuevos católicos y señala directamente, frontalmente a Estados Falsos Unidos, católicos, obviamente, a falsos Estados católicos. Unidos como una empresa para destruir el catolicismo. Estamos hablando de 1912, después señala el 68 Rockefeller, por citar dos documentos. O sea, vamos a hablar de dos hechos. Eso está en el video que hizo Federico sobre el texto del liberalismo de Ratzinger. ¿Te acuerdas? Esa es la parte más importante. Si se ponen a ver, porque habla del marxismo, del liberalismo, y al final dice, y hay un Sobre la cuarto. fuerte oposición, la decidida, fuerte y recia oposición de Ratzinger al liberalismo, Sí, pero por Dios, documentado en forma rigurosa. eso fue Ese una conferencia en video, los años 80 ese video, también. a mi página de usuario en YouTube y ese es el video que está permanentemente en exhibición. O sea, ustedes consumen, y es lo que yo me he dado cuenta, nos gusta mucho un Juan Pablo II o un Ratzinger o el que ustedes quieran poner, pero vamos a hablar de Juan Pablo y Vamos Ratzinger, a, totalmente manipulados vamos a parar. por el atlantismo. Y solo para cerrar, Ajá, cerremos. el demonio, el demonio Oye, tuvimos la misma idea, impresionante. Dígalo. es enemigo de los papas, pero tuvo un odio especial, muy Un especial, ensañamiento especial. con Juan Pablo II. Así No es es. casual que la imagen, o sea, más allá de lo que sabemos del tiro, de todo esto, no pudieron con él en vida, pero en su muerte, donde él no puede hablar, nos han vendido una imagen de un Juan Pablo atlantista, capitalista, liberal, o sea, o por él mataría a todos los comunistas, que es totalmente distorsionada. Falsa. Es falso. Señores, ya que ella nombró a ese señor, le voy a dar un último consejo. Protéjanse. Este es un último consejo para verdaderos cristianos, no para falsos cristianos liberales, ¿verdad? Que creen O progresistas, o que creen o progresistas. o sea, que en O sea, no, idolatrías, o sea, protéjanse. no solo los liberales. Yo llevo siempre, me lo han preguntado, lo voy a responder hoy, este crucifijo, que es un crucifijo bizantino, de tipo bizantino, me encanta. Y esta medalla, vamos a ponerla del lado que es una medalla de San Benito. ¿Y por qué los llevo siempre? Como protección. Señores, siempre carguen en estos tiempos una protección. ¿Por La qué? protección es Cristo. Porque hablo de un crucifijo, algo. Sí, aclaro, porque mucha gente acuerda el tema, No es la protección a Jesucristo dicho en forma abstracta, estoy hablando de algo una concreto. Lleven imagen. siempre un crucifijo encima, por lo menos, ¿verdad? Llevo el crucifijo. Y si ha sido bendecido o por lo menos pasado por agua bendita en una iglesia, por lo menos, ¿verdad? Háganlo. ¿Por qué? Porque el mal se encuentra en modo, viviendo como se diría modernamente, su hora loca. Están festejando por todo lo alto. Y ahora con la muerte de Bergoglio están, bueno, Bueno, en un festejo máximo. Se creen totalmente ganadores. Federico, con lo que acabas de decir, porque creo que estamos llegando al punto real, importante de todo esto. ¿Cuál es la principal misión de la iglesia? ¿Ok? La urgencia de la iglesia. Pablo VI, en 1972, o sea, hace esta pregunta y se responde. Y terminamos, por favor.
Y es justamente la confrontación contra el demonio. Y estamos en unos tiempos donde el demonio no se habla, no existe, es un mito. Sí, ya la posición oficial de la iglesia ni siquiera lo nombra. Imagínense el festín. Están festejando, señores. Están festejando y se encuentran totalmente desaforados, descontrolados, como yo lo dije antes. Se encuentran en su hora loca. Así que carguen sus Protéjanse. protecciones, por favor, bendíganlas, hagan como tengo yo, como se hacía antes. Yo tengo mi frasquito con agua bendita en la casa, tengo los sacramentales, o sea, mi frasquito de agua bendita, mi frasquito con aceite bendito y mi frasquito con sal bendita. Y esos tres elementos son para proteger la casa. Aférrense a Cristo. Háganlo, eso se lo llevan, no hace falta que sea ningún aceite particular, ninguna agua en particular, ninguna sal en particular, llenan unos frasquitos con eso, se los llevan a su párroco, ¿no? A su párroco o a un párroco de confianza, y él se los va a bendecir. Háganlo. Y se terminó el programa, señores. Vienen más programas porque esto va, este Sí, sí, tema sí, va. ahora que, además en estos días, eh, bueno, todo por hoy. Cuídense, Que Dios los bendiga. que Dios los bendiga.